Pues esta es la sesión número 3 del taller de marxismo y cuestión de la mujer y nos toca apoyarnos esta vez en la primera parte del capítulo 1 de la ideología alemana y en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Bien, vamos a ver cuáles son los objetivos generales de esta sesión. Va a ser, por un lado, identificar los rasgos generales de la concepción materialista de la historia. Esto es lo que va a haber que descubrir, en qué consiste la concepción materialista de la historia. Y para ello tenemos, en este caso, dos textos, ¿no? Eso, la ideología alemana y el prólogo a la contribución, y vamos a dedicar a descubrir en qué consiste esta concepción materialista de la historia, vamos a dedicarle las sesiones 3 y 6. De momento, el acercamiento a la cuestión de la mujer es, en este primer caso, es parcial, porque es una visión muy general de la cuestión, pero en las sesiones siguientes ya hay un abordaje más directo del tema, ¿no? Hoy vamos a ver la concepción materialista en sus rasgos más generales. Y pues, teniendo estos elementos, pues empezar a emplear esta concepción para pues, dos cosas, ¿no? Principalmente dos cosas. Situar la cuestión de la mujer dentro del conjunto del problema social, ¿no? ¿Dónde está dentro del conjunto? Y en la segunda cuestión, identificar las principales premisas generales de análisis de esta cuestión, ¿no? Vamos a intentar situar esto en la sesión de hoy. Habría que, un poco por contextualizar dos cositas sobre los textos de la sesión, pues la ideología alemana es un texto escrito por Marx y Engels entre 1845 y 1846. Recordamos que se acababan de conocer en el otoño en el verano del 44, que tenían Marx y Engels, bueno, han nacido en el 18 y en el 20, o sea que tenían 25 y 27 años, 27 y 28 cuando lo terminan de escribir este texto. Y en él, después de haber tenido unos años de desarrollo, cada uno por su cuenta, investigando y intentando comprender la sociedad contemporánea, también la sociedad pasada también, y el curso que podía tomar ante los diferentes conflictos y tensiones sociales, ¿no? Pues después de encontrarse en el verano del 44, aquí lo que intentan hacer en este texto es plasmar las conclusiones más importantes a las que han llegado y que consideran que tienen una importancia radical tanto para el comunismo, para el desarrollo práctico del comunismo, como para criticar a otras posturas de otras personas, ¿no? También de otros socialismos y otros comunismos, ¿no? Entonces están aquí aclarando su perspectiva. Y entonces habría que decir que este texto es un manuscrito, que por tanto ya habréis visto que pues hay algún lugar donde acaba un poco abruptamente la exposición, o que comienza una exposición haciendo un giro temático. Entonces, bueno, pues no está tan cuidado como un texto llevado a imprenta, ¿no? Es un manuscrito que no consiguieron, que escribieron entre estos años y no consiguieron encontrar con quién publicarlo. Y habría que resaltar una cosa, que escribió Engels en un texto que se llama Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, un texto de los años 80, o sea, un texto ya 40 años posterior a este. Y dice Engels, antes de mandar estas líneas a la imprenta, o sea, las líneas de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, he vuelto a buscar y a repasar el viejo manuscrito de 1845-46. La parte dedicada a Feuerbach no está terminada. La parte acabada se reduce a una exposición de la concepción materialista de la historia, que esto es lo que nos interesa. Y dice Engels, que solo demuestra cuán incompletos eran todavía por aquel entonces nuestros conocimientos de historia económica. Entonces tenemos que leer este capítulo sabiendo que el Engels 40 años posterior considera que los conocimientos de historia económica aquí plasmados son incompletos. Sin embargo, el capítulo tiene una virtud que es que así como Engels en este texto, Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, expone cuestiones de materialismo histórico, y así como también las expone en el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, que es un texto que vamos a leer, lo que tiene de aporte especial, o por lo que es especialmente útil la ideología alemana, es porque hay un intento de exponer la concepción materialista de la historia de forma autónoma, ¿no? Intentar explicar en qué consiste relativamente, ¿no?, o abstraída de los procesos históricos de uno u otro proceso histórico, ¿no?
En cambio, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo que hace Engels es aplicar la concepción materialista de la historia y nos expone, pues eso, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero aquí en la ideología alemana contamos con una explicación de en qué consiste esa concepción, ¿no? Entonces es una visión más general sobre la concepción materialista de la historia. Esa es la parte buena, ¿no? Y bueno, el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, pues es una formulación general y breve de esta visión que habían desarrollado, que habían concretado Marx y Engels en el 45-46, es una visión dada en el 59, ¿no? Ya después de varios años de estudio. Vale, un poco como ya que es un manuscrito, bueno, cualquier cosa que haga falta comentar se puede poner en el chat o se puede levantar la mano y decir si hay alguna cosa problemática que estoy explicando mal o que no queda clara, lo que sea. De la estructura del fragmento que hemos leído de la ideología alemana, ya que es un manuscrito, pues vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Del orden de las cuestiones, ¿no? No sé si alguien habrá leído el prólogo, no estaba dentro de la lectura, es página y media, en la que se realiza una crítica del idealismo neohegeliano, que no nos importa ahora excesivamente lo que era el idealismo neohegeliano, ¿no? Era una serie de gente con la que Marx y Engels habían tenido relación 4 años antes, pero se habían distanciado tomando posturas materialistas y comunistas. Entonces, esta parte, bueno, en la cual les critican, ¿no? Porque, bueno, se puede resumir así. Esta gente idealista concibe la revolución como la sustitución de los pensamientos, ¿no? Cambiando los pensamientos, cambiamos el mundo, ¿no? Y Marx y Engels van a oponerse a esta idea, ¿no? En el capítulo 1, que se titula Feuerbach, contraposición entre la concepción materialista y la idealista, al principio hay un par de paginitas antes de entrar al punto A, que hace otra vez lo mismo que en el prólogo, una crítica al idealismo de los llama esta vez industriales de la filosofía. Bien, al principio del apartado A, la ideología, que se titula La ideología en general y la ideología alemana en particular, hay 2 páginas donde nos hablan Marx y Engels de los viejos y los nuevos hegelianos y, bueno, unas cosas que les distinguen, unos son conservadores, los otros intentan ser o son verbalmente revolucionarios, pero tienen en común que ambos son posturas idealistas, es decir, dan primacía a la idea sobre la materia. Ya habíamos visto con Lenin cómo la materia es lo primario y la idea es un reflejo de la materia a través de la materia consciente, el ser humano, el cerebro, etcétera, etcétera. Bien, y lo que nos dice también Marx y Engels es que estos jóvenes hegelianos verbalmente radicales son igual de conservadores porque sus planteamientos no consiguen, no afectan para nada a la realidad, ¿no? Sino que enfrentan, ¿no? Los dice por ahí, enfrentan la realidad con frases, ¿no? Y se dedican meramente a decir, o lo que entienden por crítica es identificar todos los elementos, las ideas de su época como teológicas, ¿no? Entonces, tratando de evidenciar que la legislación, la concepción del Estado o la concepción de las leyes o de las normas sociales hay un componente similar al religioso, pues ellos consideran que eso es el sumum de la crítica, ¿no? Lo cual ni explica la religión, ni explica las leyes, ni explica el Estado, ni explica nada y lo deja todo intacto, ¿no? Entonces, contra estos es contra los que Marx y Engels escriben la ideología alemana. Entonces, ¿de qué va el resto? El resto del capítulo, que es el núcleo que nos interesa, de exponer la perspectiva materialista de la historia, a la cual se añade de vez en cuando aspectos de crítica, ¿no? Y se nos dice, aquí abruptamente nos dicen Marx y Engels, ¿cuál es nuestro punto de partida? Pues los individuos reales que actúan, no las ideas. No empezamos por qué piensan en una época dada, sino por cuáles son los individuos reales que actúan en esa época dada. Lo primero que se encuentra entonces es con el ser humano y su relación con el resto de la naturaleza.
luego nos hablan de toda una serie de aspectos sociales, producción, intercambio, división del trabajo, etcétera. Llegamos después de eso a explicar la conciencia, cómo emerge la conciencia, luego nos resume la concepción y en el apartado de la historia nos va a decir cuáles son los resultados generales de lo que acaban de exponer para ordenar el material histórico, ¿no? Cuáles son los 4 aspectos a tener en cuenta fundamentalmente en una sociedad. Y de ahí explicar la conciencia y el Estado, ¿no? Y por último, en la producción de conciencia, pues se dedican a esta otra cuestión. Bien, como hemos dicho, ¿de dónde parte la concepción materialista de la historia? Pues de los individuos reales, de su acción que está desarrollada en unas condiciones materiales específicas, ¿no? Encontradas por ellos, legadas por el pasado y también engendradas, porque pues, con el desarrollo de la producción van surgiendo pues, nuevos productos y las propias condiciones materiales se van alterando, ¿no? La propia actividad humana va alterando las condiciones previas. Entonces, ante esto, ¿cuál es la primera premisa de la historia humana? Pues lo primero, lo esencial es que existan seres humanos. Y ahí pues nos dice Marx y Engels que esos seres humanos tienen una organización corpórea, ¿no? O una contextura física, ¿no? Tienen un carácter, digamos, lo que tendría que ver con su carácter biológico. Y por esta organización corpórea o contextura física, pues tiene una determinada relación con el resto de la naturaleza, ¿no? Pues así dicho muy burdamente, un elefante, por cómo es un elefante biológicamente, o una hormiga como es biológicamente, pues tiene un comportamiento respecto al resto de la naturaleza diferente del ser humano, ¿no? Y aquí estarían, por ejemplo, pues las diferencias sexuales, las diferencias también de edad, ¿no? Pues un niño humano y un anciano humano pues no tienen, pues pasan por procesos, ¿no? Y por cualidades físicas diferentes, ¿no? Y lo que nos dicen Marx y Engels nos hablan del resto de la naturaleza, o sea, porque el ser humano es un elemento de la naturaleza, ¿no? Nuestro carácter biológico, que es una cosa muy evidente ahora con el coronavirus o que con el cambio climático también se ve que se pone en riesgo la propia posibilidad de existencia biológica del ser humano. Pues bueno, aquí queda recalcado por Marx y Engels desde el inicio, ¿no? Entonces, lo que nos dice Marx y Engels es, bueno, esta organización corpórea no podemos entrar ahora. De esto partimos de estos fundamentos naturales y de ahí vamos a investigar cómo se desenvuelven, ¿no? Los seres humanos. Entonces, lo que nos subrayan es que los seres humanos, a diferencia de los animales, producen sus medios de vida y los producen en determinadas condiciones y al producirlos no solamente hacen posible su existencia física, sino también se va generando un modo de vida, ¿no? Un modo, pues obviamente, una sociedad cazadora-recolectora, ¿no? Al satisfacer sus necesidades, va generando un modo de vida distinto de la sociedad burguesa contemporánea, ¿no? Por ejemplo. Y eso que hacen los seres humanos es... Vale. Entonces, la producción. Vale, en la presentación no se ven bien las flechas. Nos dice, claro, la producción es el elemento del que vamos a partir. Ya hemos visto, dejando ya por supuesto las premisas naturales, la clave está en la producción, ¿no? La producción precisa, ¿no? La producción propicia un determinado tipo de intercambio, ¿no? En función del tipo de producción hay un tipo de intercambio y la producción social pues se da en el marco de una cierta población, ¿no? Nos dicen después de esto Marx y Engels que las relaciones entre las naciones y también la estructura interna de cada nación también depende de esta cuestión y depende de cuál es el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la división del trabajo, que a su vez la división del trabajo, es decir, el hecho de que haya muchos oficios y gente dedicada a oficios muy específicos, depende del desarrollo de las fuerzas productivas. A medida que crecen las fuerzas productivas,
van surgiendo nuevas ramas, nuevos oficios, o se parten oficios en dos, se especializa, y esa división del trabajo se puede observar al interior de una nación, pero también hay una división internacional del trabajo, ¿no? Hay unos países que se dedican a unas cosas, otros países que se dedican a producir otras. Vemos que todo gira en torno a la producción. Y también es importante, y que es una cuestión condicionada por la producción, cuál es el intercambio que hay al interior de ese país y el intercambio exterior, ¿no? Entre países, ¿no? Todo esto es lo que determina la relación entre las naciones y al mismo tiempo la estructura interna de una nación. Y bueno, pues esto se puede, si prestamos atención a esto ante cualquier acontecimiento histórico, en cualquier época de la historia, pues nos explica el sustrato material de esas relaciones entre naciones, relaciones de mucho tipo, ¿no? De comercio, de conquista, del tipo que sea. Pero digamos que este es el esqueleto para hacer una explicación de esas relaciones. Y bueno, pues como vemos, Marx y Engels están partiendo de la actividad real, la producción y las facetas de la producción para ir desentrañando cómo son los seres humanos y las sociedades, ¿no? Entonces, a la hora de la división del trabajo, nos comentan que hay una división fundamental entre, por un lado, la cuestión industrial y comercial y, por otro lado, la agrícola, ¿no? La producción agrícola. Y eso lleva a una distinción que ha existido siempre en la historia y que sigue existiendo ahora, que es la contradicción entre la ciudad y el campo. Entonces, la distinción entre la ciudad y el campo hay que comprenderla en cuanto a la división del trabajo y pues en relación al desarrollo de las fuerzas productivas y a los modos de producción, ¿no? Entonces, cuando hoy en día vemos que el campo se despuebla, pues eso hay que comprenderlo en relación con las dinámicas del modo de producción capitalista, ¿no? Digo esto un poco para evidenciar cómo todas estas cuestiones sirven para explicar los procesos históricos actuales. Bien, luego nos dice Marx y Engels que la cuestión comercial y la industrial también se separan después, cuando se va desarrollando la producción. Y se da otra cuestión importante. Con la división del trabajo hay individuos que cooperan, hay diferentes individuos haciendo diferentes cosas. De momento aquí dicen Marx y Engels cooperan, no entran a analizar de primeras jerarquías ni nada, ¿no? Pero automáticamente nos dicen, pero esos individuos tienen posiciones entre sí, ¿no? Y nos resumen esas posiciones cuáles son, ¿no? Patriarcalismo, esclavitud, estamentos, clases. Es decir, hay pues una jerarquía entre esos sectores que están cooperando o que sí, o están produciendo en una sociedad, ¿no? Y esas jerarquías tienen que ver también con unas relaciones de propiedad, ¿no? Esos individuos están relacionados entre sí respecto a la producción material por por quién posee el material de trabajo, la tierra, por ejemplo, quién posee el instrumento de trabajo, ¿no? Pues la fábrica o lo que sea, y cómo se reparte el producto del trabajo, ¿no? Ya son las relaciones de propiedad. Y bueno, nos hacen un pequeño repaso a la tribu, la propiedad comunal estatal, ¿no? Con varias tribus ya unidas y un carácter, nos hablan ahí de un momento en que los esclavos son propiedad común y que también se va desarrollando la propiedad privada, y también nos hablan de la propiedad feudal. No nos interesa ahora mismo entrar a desentrañar esto, solo decir que de esto devienen más cosas, ¿no? De esta división del trabajo, a su vez división de clases, y se produce también una forma de asociación contra los productores directos. Los productores directos son el productor explotado, ¿no? El esclavo, el siervo de la gleba, etc. Y se producen también unas relaciones en el seno de esto, de esta división del trabajo, entre los productores que a su vez producen relaciones sociales y políticas y que a su vez originan un Estado, ¿no? Entonces, las relaciones de producción en una sociedad esclava, pues va a producir un tipo de Estado, unas relaciones jurídicas y políticas que sean funcionales a esas relaciones de producción esclavas, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el feudalismo, lo mismo va a ocurrir con el capitalismo, ¿no? Y entonces nos dice Marx y Engels, ¿de qué se trata ante todos estos, ante un hecho histórico o una etapa histórica concreta? ¿De qué se trata?
pues de poner de relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de falsificación, la trabazón existente entre la organización social y la política y la producción, ¿no? Esta es la tarea, digamos, del materialismo histórico. Y porque una de las conclusiones a las que habían llegado ya Marx y Engels de manera independiente, que aquí están enunciando conjuntamente, es que la organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos. Entonces, por esta razón es por la que la producción de la vida material es, digamos, la cuestión esencial, la base. En algún otro momento hablan de la base terrenal. Es el punto de arranque del cual explicar todos los otros hechos, incluido después llegamos a la conciencia, ¿no? La conciencia no es otra cosa más que el ser humano consciente, y eso es un ser humano que hay que verlo en su proceso de vida real. No podemos explicar por qué existe meramente una idea, o podemos decir, ¿no?, cuál es la idea, las ideas dominantes en una época, pero para explicar por qué esas ideas son las ideas dominantes, hay que explicar el proceso de vida real de esa época. Bien. Entonces, nos hacen un resumen, el resumen de esta concepción. ¿Cuál es? Que me imagino que todo el mundo habrá subrayado este fragmento, ¿no? Que se cita mucho, claro, pues es un fragmento muy, muy potente. Pues, ¿en qué consiste? La concepción materialista de la historia. No se parte de lo que los hombres, los seres humanos, dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso. Esto es erróneo, ¿no? Lo correcto es, se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias para su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. No hay forma de explicar la moral, la religión, la metafísica por sí mismas, sino que están ancladas a unos procesos de vida material, ¿no? Dice Marx y Engels, no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y la cita repetida 1000 veces y escrita de diferentes maneras por Marx y Engels en diferentes textos, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, ¿no? Esta es la diferencia entre la premisa idealista y la premisa materialista. La premisa materialista es que la vida es la que determina a la conciencia. Las formas de conciencia vienen determinadas por las formas de vida. Entonces, una vez hemos visto aquí nos han expuesto Marx y Engels la concepción materialista en un sentido general, de un vistazo general, nos va a decir, bueno, entonces ya con esto liquidamos la filosofía sobre la historia y ya lo único que nos queda para abordar la historia son una serie de abstracciones generales que nos van a permitir comprender un proceso histórico, pero el proceso histórico hay que estudiarlo y entender un proceso histórico no se puede hacer al margen de ese proceso, sino que debe ser en la investigación de estas condiciones de vida, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cuestiones más estructurantes de un proceso histórico y que aquí nos sirven como palanca para el estudio, ¿no? Es como guía para la investigación. O sea, no resuelve por sí misma sino que son las herramientas para comprender un proceso histórico, ¿no? Pues Marx y Engels nos hablan de 4 aspectos de las relaciones históricas que desde el principio y hasta hoy en día son fundamentales. El primero es la producción de los medios de vida para satisfacer las necesidades, que los seres humanos tienen que satisfacer sus necesidades continuamente y que por tanto tienen que producir estos medios de vida y que esto es indispensable y que si esto se deja de hacer una semana, la sociedad entera se va al garete. Entonces, pero esto hay que darle, nos dice Marx y Engels, toda su significación. O sea, decir esto significa que toda la base terrenal, toda la base de la
de la sociedad la base de la sociedad está asentada sobre la producción de los medios de vida. Bien, el segundo elemento es que al producir los medios de vida se producen nuevas necesidades, ¿no? Sabemos que las necesidades no están estancas, sino que van surgiendo nuevas a medida que los seres humanos actúan. Por otro lado está el punto 3, que es el que más nos interesa ayer, la producción de seres humanos, la procreación, ¿no? Los seres humanos que renuevan continuamente su vida, al mismo tiempo están creando nueva vida humana, ¿no? Y aquí están las relaciones entre hombre y mujer, padres e hijos, en el marco de la familia. Y nos dicen Marx y Engels que al inicio la única relación social es esta, es la de la familia, ¿no? En las sociedades primitivas. Lo que ocurre es que al multiplicarse la población y a ir creándose van creándose, ¿no? Igual que nuevas necesidades, también se van creando nuevas relaciones sociales, se van creando nuevos vínculos que no son solo el de la familia. Y nos dicen Marx y Engels que entonces la relación social de la familia pasa a ocupar una posición secundaria, ¿no? Y que nos señalan y nos lo advierten contra la ideología alemana de la época. La familia debe tratarse, o sea, ¿qué es la familia? Debe tratarse de acuerdo a los datos empíricos, ¿no? No a cierta idea de la familia, ¿no? Sino a cómo realmente organiza una sociedad su producción de nuevos seres humanos, ¿no? Y veremos a Engels haciendo esto escrupulosamente en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Y qué es lo que nos dicen también? Que ya desde muy temprana edad la economía doméstica se separa de unas familias respecto a otras y que a medida que aumenta la propiedad privada, esta economía doméstica separada se profundiza más, se intensifica, va habiendo una propiedad, una producción social y una producción doméstica separada, encerrada de las puertas para dentro, ¿no? Y lo que nos dicen es que una economía doméstica colectiva precisaría de una abolición de la propiedad privada, ¿no? Porque el desarrollo de la propiedad privada no lleva más que la economía doméstica sea continuamente una producción aparte, ¿no? Y pues bueno, sociedad burguesa ya se ve muy bien, ¿no? Pues todo lo que, incluso en el Capital lo dice Marx, el empresario ordena el trabajo en la fábrica escrupulosamente y la supervivencia del obrero ahí se las apaña, ¿no? Como sea, ¿no? Bien. Y esta abolición de la propiedad privada tiene unas condiciones materiales. La abolición de la propiedad privada no se puede abolir cuando se quiera. Y esa es la diferencia entre una quimera, ¿no? El deseo de la abolición de la propiedad privada y el hecho de que esa abolición pueda ser una fuerza de la producción, que realmente la abolición de la propiedad privada pueda conducir a una organización social que supere las condiciones actuales, ¿no? O sea, no en cualquier momento de la historia es viable esta abolición de la propiedad privada. Y ya nos dirán Marx y Engels que el modo de producción capitalista sienta las bases de la abolición de la propiedad privada por el desarrollo de las fuerzas productivas que genera, ¿no? Y la última conclusión a este respecto que nos dice Marx y Engels es que la supresión de la economía doméstica aparte como producción al margen del resto de la sociedad, está dada con la supresión de la familia. Entonces aquí ya se nos ha establecido una conexión entre economía doméstica aparte, familia y propiedad privada, ¿no? En unos términos todavía muy, muy generales. Bien. ¿Y cuál es el cuarto aspecto de las relaciones históricas que funcionaban desde el pasado y siguen funcionando hoy, que son el fundamento base? Pues que en estos puntos 1, 2 y 3, en el desarrollo de los puntos 1, 2 y 3, se produce el cuarto, unas relaciones naturales y sociales de producción. Toda fase industrial
o sea, todo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y aplicación de ellas lleva a su vez un modo de cooperación, ¿no? No es pues, no es el mismo modo de cooperación el que implica el desarrollo de la alfarería con lo que precisa para su surgimiento, pues la gran industria, ¿no? Bien, y la conclusión de esto, de Marx es que solamente se puede explicar la historia de la humanidad poniéndola en relación con la historia de la industria y del intercambio, porque este es el pilar de la existencia de todo lo demás que queramos explicar, ¿no? Cualquier idea religiosa, cualquier cuestión del Estado, cualquier acción de una clase social, pues habrá que explicarla sobre la base de esto. Y nos dice en este punto, ahora nos damos cuenta de que el ser humano también tiene conciencia, que no es una conciencia pura, como habían establecido algunos filósofos, sino, nos dice, preñada de materia, ¿no? Y el lenguaje es esta conciencia, la conciencia práctica que al expresarse pues se hace existente para el resto y también para quien la expresa, ¿no? Bien, con la... No recuerdo por qué vuestro de comportamiento... Bueno, es igual. La cuestión es que la conciencia del mundo, bueno, pues viene a ser la conciencia de muchos aspectos, ¿no? Del resto de seres humanos, cosas y de la naturaleza, ¿no? Así. Y nos dicen Marx que la identidad de la naturaleza y el ser humano, porque ya habíamos partido de la idea de que el ser humano se relaciona con el resto de la naturaleza, o sea, el ser humano también es en parte un producto de la naturaleza, y esta identidad se evidencia en que cuando el ser humano tiene un comportamiento limitado entre sí, también tiene un comportamiento limitado respecto a la naturaleza. Y lo podríamos ahora extrapolar a la actualidad. Cuando el ser humano tiene un comportamiento de explotación exacerbado entre sí, lo tiene al mismo tiempo también con la naturaleza, ¿no? Como es el caso del modo de producción capitalista, ¿no? Que no tiene medida en la explotación ni respecto al ser humano ni respecto a la naturaleza. Y bueno, de esta necesidad de entablar relaciones que se deduce de los 4 puntos anteriores, pues el ser humano toma la conciencia de que vive en sociedad, ¿no? Y nos dice Marx que esta conciencia de vida en sociedad se desarrolla al aumentar la producción, las necesidades de la población, es decir, al aumentar las interrelaciones y la complejidad que tiene una sociedad, ¿no? Y nos hablan ahora de el desarrollo de la división del trabajo, ¿no? Que habíamos partido de una división meramente del acto sexual, luego una división natural del trabajo derivada de condiciones físicas y casualidades, y se llega a una división del trabajo en la que el trabajo físico y el mental se separan. Y esto lo explica también más detalladamente Engels en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Esto lleva a que la conciencia pueda llegar a pensar que vive aparte del mundo material, ¿no? Como una serie de gente se dedica al trabajo mental y otra serie de gente al trabajo físico, hay una serie de gente que puede concebir que sus ideas no tienen nada que ver con el mundo práctico, ¿no? Cuando justo sus ideas son posibles por el mundo práctico y por el trabajo físico que las hace posibles, ¿no? La división del trabajo tiene otra consecuencia, y es que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, pues van a recaer en diferentes individuos, ¿no? Y la fuerza de producción, el estado social, o sea, el estado en el que se encuentra la sociedad y la consciencia, todo esto puede entrar en contradicción hasta que esa división del trabajo, o mientras que esa división del trabajo se mantenga. Bien. Nos dice Marx que la división del trabajo tiene como base primera esa división natural del trabajo y la división entre las familias contrapuestas, ¿no? Pero esto se va desarrollando.
con esta distribución desigual, cualitativa y cuantitativa, tanto del trabajo como de los productos. Y el primer germen de esta distribución desigual estaba ya en la familia, ¿no? En la que la mujer e hijos son esclavos del marido. ¿Qué sucede ante esta situación? Pues que empiezan a entrar en contradicción los intereses del individuo o de la familia con el interés común. Un interés común que no es solamente una idea, sino que ancla en que esos individuos con intereses contrapuestos tienen unas relaciones de interdependencia, ¿no? Entonces existe ese interés común, tiene que ver con esas relaciones de interdependencia. Lo que ocurre es que cuando se produce esta división del trabajo, que no es voluntariamente decidida, sino que se ha producido de manera natural, nos dicen Marx y Engels, con el devenir social, una serie de gente se ha ido dedicando a unas cosas y una serie de gente ha podido apropiarse de unos productos de trabajo y otra gente de otros, y una gente se dedica a la producción de las ideas y otra gente a la producción de las cuestiones materiales. Resulta que el producto de los actos humanos, en vez de ser algo nuestro, algo que la sociedad es consciente de que es obra suya, pues parece como una especie de poder ajeno y hostil, ¿no? Y en el caso continuo, pues el mayor ejemplo de ello son pues, los mercados, ¿no? Y las crisis económicas. Las crisis económicas no son más que un producto de la organización económica nuestra, de nuestra sociedad, en el modo de producción capitalista, pero parece que llegan con un poder ajeno y hostil y que operan sobre nosotros, ¿no? Bien, ¿esto por qué ocurre? Pues porque hay un poder social que lleva a una interdependencia de los seres humanos, pero esa interdependencia no está basada en una cooperación voluntaria y planificada y pensada, ¿no? Sino que es una cooperación que ha surgido de manera natural, ¿no? Sin decisión previa. Y esto es esta división ha llevado a que los seres humanos se dediquen, se vayan especializando, ¿no? Tengan un estrecho círculo de actividades, y aquí Marx y Engels nos contraponen esto a la sociedad comunista, en la cual la sociedad organiza toda la producción y los individuos pueden ir a dedicarse a una actividad u otra para desarrollarse de manera multilateral en vez de unilateral, ¿no? Y la conclusión es que este hecho de que nuestros productos del trabajo sean algo como distinto de nosotros y que se nos impone y que cuando en realidad es un producto nuestro, pues es un aspecto que ha existido en la historia, un aspecto fundamental previo al comunismo, ¿no? Toda la historia anterior tiene este problema. Este problema que está propiciado por la forma material en la que está organizada la producción de la vida. Y bueno, de la contradicción entre el interés particular y el común, de ahí surge el Estado, ¿no? Para regular esa contradicción. Entonces, nos van a dar aquí una primera definición del Estado, pero bueno, cuando leamos a Engels en El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, pues se desarrolla más esta cuestión, ¿no? Aquí nos dicen que es una comunidad ilusoria sobre la base de unos vínculos reales, ¿no? El Estado no es un invento ideal, sino que tiene los vínculos reales, pero los vínculos reales son esa conexión dirán después que fundamentalmente entre las clases, y en las cuales una domina sobre el resto, y esa es la base material o el vínculo real que hace emerger el Estado, que el Estado tiene que garantizar esa división en clases y ese dominio de una clase sobre las demás. La otra conclusión a la que llegan es que cuando en el Estado se está luchando por algo, ahí lo que hay es una forma, llaman ilusoria, una forma de lo que en el fondo es una lucha real, que es la lucha por esos conflictos materiales que tiene esa sociedad en su seno, ¿no? Entonces, bueno, es necesario que la clase revolucionaria conquiste el poder político y plantee, y esto es un resumen de lo que ha ocurrido hasta entonces, plantee su interés como el interés general, ¿no? Que es lo mismo que ha hecho la burguesía en la Revolución Francesa, ¿no? Y nos dicen Marx y Engels que
es posible esto porque el interés de la clase revolucionaria es la que mejor armoniza el común de los intereses de las clases no dominantes, ¿no? La burguesía podía armonizar los intereses del proletariado incipiente, del campesinado aislado, en la lucha contra el feudalismo, por ejemplo, ¿no? Pero nos dicen más, porque la dominación del proletariado no es una dominación para mantener un dominio de clase, sino que su propia dominación política condiciona la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda la dominación en general, ¿no? Porque, bueno, no vamos a entrar ahora a esto. Entonces, vemos que el Estado es un elemento necesario en el sentido de que brota de unas contradicciones materiales, de unas contradicciones de intereses materiales realmente existentes en la sociedad. Por eso se llegará a la conclusión de que el Estado se extinguirá cuando esas contradicciones de intereses desaparezcan, cuando las clases sociales desaparezcan, ¿no? Y entonces, bueno, nos plantean en qué consiste entonces el paso al comunismo. Si hemos visto que hay un poder social, que es toda esa fuerza de producción acrecentada, ¿no? En la que hay una cooperación natural, no reflexionada, no voluntaria de la gente, y que todo esto se convierte en un poder ajeno que domina a la propia gente implicada en esto, pues ello implica que esta producción no va a regirse por la voluntad, y es lo mismo que ocurre con la producción capitalista, sino que recorre unas etapas e incluso dirige la voluntad y los actos, ¿no? Hay unas condiciones objetivas en el modo de producción capitalista que ocasionan las crisis, que propician que en un momento dado haya más inversión, etcétera, etcétera. Entonces, la cooperación natural entre seres humanos dirige la voluntad y los actos de los seres humanos. ¿Y cómo se puede resolver esto? ¿Cómo se puede hacer que los seres humanos vuelvan a ser dueños de su actividad? ¿Cuáles son las premisas prácticas para superar esta enajenación? Bueno, pues por un lado que haya una masa desposeída frente a un mundo de riqueza y por otro lado que haya grandes fuerzas productivas, ¿no? Si no hay grandes fuerzas productivas, solamente se puede generalizar, distribuir la escasez, ¿no? Y entonces estaríamos otra vez de nuevo luchando en el contexto de la lucha por lo indispensable. Entonces no se llegaría a la necesaria etapa superior. Y además ocurre, en paralelo a ello, que el desarrollo de estas grandes fuerzas productivas lleva como consecuencia a que esas masas desposeídas existan en todo el planeta, ¿no? Entonces, esto adquiere un carácter histórico universal que tiene mucho que ver con lo que desde hace unos años se llama globalización y que Marx y Engels exponen en el manifiesto del Partido Comunista y que, pues, viene a ser la construcción del mercado mundial y que es consustancial al desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Estos fenómenos dejan de ser locales, dejan de corresponder a una nación y todas las naciones empiezan a estar arrastradas por la misma dinámica, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente todas las naciones, ¿no? Si en la época en la que Marx escribió El Capital, el modo de producción capitalista existía en Francia, en Inglaterra, empezaba a desarrollarse en Alemania y había rincones del planeta en los que no existía, pues hoy en día ya no estamos en esa situación, ¿no? Entonces se va generando esta dependencia total, esta cooperación natural, histórico, universal. ¿Y qué es lo que se encarga de hacer, lo que debe hacer la Revolución Comunista? Pues tomar el control y la dominación consciente de estos poderes, de esta cooperación histórico universal que el modo de producción capitalista está haciendo de forma no voluntaria, ¿no? Y sometido al interés de una clase social. Entonces, en el marco de esto, nos afirman Marx y Engels que para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, no es un ideal que haya de sujetarse a la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. Es decir, el comunismo no es una sociedad fantástica que hay que construir idealmente y llegar a ella, sino que es el movimiento real que se está dando en el seno del modo de producción capitalista y que va a permitir superar el modo de producción capitalista. Por eso, las condiciones de ese movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente, o sea, de la condición
social contemporánea, ¿no? En su momento y, bueno, y también en la nuestra. Bien, el punto 2 sobre la producción de la conciencia. Otra cita bastante citada de este fragmento es pues, que la riqueza espiritual del individuo depende totalmente de la riqueza de sus relaciones sociales, ¿no? Ya habíamos dicho que la consciencia se desarrolla también a medida que aumenta la complejidad de esas relaciones sociales. Y toda esa actividad de los individuos, cuando va adquiriendo más y más un nivel histórico universal, pues se va convirtiendo en un poder mayor y que se manifiesta, la forma en la que se hace visible es el mercado mundial, ¿no? Y bueno, esto, pues una pincelada por decir, cuando se habla de que si se suben los salarios, pues la producción se va a ir a otro país, por ejemplo, pues tiene que ver con estos poderes que surgen por ahí, que tienen un plano histórico universal y que no controlamos. Entonces nos hacen aquí otro resumen que yo creo que conviene leer de en qué consiste la concepción materialista de la historia. Esta concepción consiste, pues, en exponer el proceso real de producción y partiendo para ello de la producción material de la vida misma, de la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases, como el fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado y explicando a base de él todos los diversos productos teóricos y formas de conciencia. Aquí se ve claramente la estructuración, ¿no? De dónde se parte, cuál es la base y cuál es la superestructura, ¿no? Como luego lo dirá en el prólogo. Se trata de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica partiendo de la idea, sino de explicar las formaciones ideológicas a base de la práctica material, por donde se llega consecuentemente al resultado de que todas las formas y todos los productos de la conciencia solo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales, de que emanan esas quimeras idealistas. O sea que el mundo no se transforma porque se diga que algo es injusto y que algo debería ser justo, sino que se transforma con el derrocamiento práctico de las relaciones reales, frente a las cuales en un momento dado se llega a evidenciar o las llegamos a constatar que son una injusticia para el desarrollo moral de esa época dada, ¿no? La fuerza propulsora de la historia, incluso de la religión, la filosofía y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución. Bueno, el marxismo mismo surge porque se desarrolla el modelo de producción capitalista y porque se desarrolla la clase obrera. Es cuando el movimiento obrero ha tenido un mínimo desarrollo, el propio marxismo puede surgir, ¿no? Es un producto secundario de una formación económica o de una base económica previa, ¿no? Esta concepción demuestra que la historia, en cada una de sus fases, se encuentra un resultado material, una suma de fuerzas de producción, un comportamiento históricamente creado hacia la naturaleza y entre unos y otros individuos, que cada generación transfiere a la que sigue, de que por tanto las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias. Bien, este es otro resumen. Y entonces aquí polemiza con Feuerbach sobre varias cuestiones. Entonces, una vez que hemos comprendido la concepción materialista de la historia, ¿qué es la sustancia? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿El ser humano es egoísta por naturaleza, por ejemplo, como se suele decir mucho, porque es una idea funcional al modo de producción capitalista, para refrenar cualquier aspiración y organización revolucionaria? Pues nos dice Marx y Engels, el fundamento real de lo que se ha pensado como esencia del ser humano es la suma de fuerzas de producción, capitales y formas de intercambio social con que cada individuo y cada generación se encuentran como algo dado. O sea, estas condiciones materiales son las que permiten que en un momento dado el ser humano se comporte de una manera o de otra. Bien. Y
en relación con lo anterior del comunismo, los elementos materiales para que exista una conmoción total, una transformación total de la sociedad, es que haya unas fuerzas productivas y unas masas revolucionarias que puedan, que tengan intención de ir contra la forma de vida vigente. Sin estos dos elementos, cualquier idea de una conmoción social que se haya proclamado anteriormente, pues no va a servir de nada, ¿no? No va a tener ninguna repercusión real. Y dice Marx como lo declara la misma existencia del comunismo, ¿no? Y las críticas fundamentales a Feuerbach son dos. La primera es que Feuerbach aspira, pues, como los demás teóricos, a crear una conciencia exacta acerca de un hecho existente, mientras lo que al verdadero comunista le importa es derrocar lo existente. Marx se dedicará varias décadas a crear una conciencia exacta sobre el modo de producción capitalista, pero como verdadero fin es el de derrocar lo existente. Y en el propio Capital no se limita solo a exponer de manera exacta este hecho existente, el modo de producción capitalista, sino que también deja ver cuáles son las dinámicas ya existentes para su propia superación. Y aparte, bueno, está su trabajo político, ¿no? Aparte de la Asociación Internacional, por ejemplo. Bien, aquí, por ejemplo, vemos la relación entre la implicación revolucionaria y la concepción materialista de la historia. Y bueno, la crítica está afuera, no nos importa. Lo que nos importa, visto lo que hasta se está subrayando, es que las sociedades vigentes son un producto histórico que se ha desarrollado por estas condiciones materiales, que eso es lo que nos toca estudiar minuciosamente. En este mismo apartado nos habla Marx de la relación entre la clase dominante y las ideas dominantes. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante de la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Esto es evidentísimo hoy en día con los medios de comunicación, ¿no? No existen publicaciones impresas ni medios de televisión no burgueses, ¿no? Todo, prácticamente todo es de las diferentes fracciones de clase de la burguesía. No existe una televisión marxista. Bien, nos dice Marx que la clase dominante suele tener sus propios ideólogos, ¿no? Y sus miembros activos, ¿no? Por otro lado, miembros activos a nivel práctico real, que son los pasivos a nivel ideológico, no son los que absorben del trabajo de los ideólogos de la clase dominante, ¿no? Marx y Engels pues, han sido ideólogos del proletariado, ¿no? Estos ideólogos y estos miembros activos, nos dice, puede entrar en conflicto, puede haber un conflicto entre los pensadores y los industriales, ¿no? Los pensadores burgueses y los industriales, pero en cuanto la burguesía está en peligro, pues ambos cierran filas. Bueno, ya he dicho esta cuestión de que la existencia de las ideas revolucionarias en una determinada época presupone la existencia de una clase revolucionaria. Que exista el marxismo se debió a que ya existía un movimiento proletario y el hecho de que se desarrollase la Ilustración y demás, pues implicaba que la burguesía ya había alcanzado una preeminencia social importante capaz de sobrepasar al modo de producción feudal. ¿Y cuál es el vicio idealista de la clase dominante, que es con el que nos ocultan todo esto? Pues el de separar las ideas dominantes de una época de la clase a la cual son funcionales, ¿no? Esto lo hacen sistemáticamente y también se hace hoy en día, ¿no? Pero se hace mucho respecto al pasado. La historiografía hace también mucho esto. Y lo hace más a medida que se acerca al presente, ¿no? Una historiografía medieval, pues igual puede ser materialista, pero un historiador burgués, cuando va a hablar de 1950, pues va a tener más dificultades. Y lo que también nos subraya Marx y Engels aquí es que la dominación de una clase no es solo la dominación de sus ideas, es más, es la dominación económica de esa clase la que la vuelve también ideológicamente dominante, la que le da las herramientas para ser ideológicamente dominante. No hay solo una dominación de las ideas, la dominación de las ideas es lo que remata la dominación material. Y bueno, con eso habíamos llegado a ver lo que hemos leído de la ideología alemana.
aquí había traído el fragmento del prólogo a contribución, que creo que, como está habiendo mucho movimiento en el chat, lo vamos a dejar de lado, todo el mundo lo ha leído. Es un resumen muy potente de lo que ya hemos visto, así que si eso luego si hace falta, luego lo leemos. Y había traído un puñadito de datos como posible debate para aterrizar un poco las premisas de análisis, solamente con las premisas de análisis que han aparecido en el capítulo 1 de ideología alemana, ¿no? Entonces aquí estos datos relativos a España. De 1990 a 2010, las amas de casa en España se redujeron a la mitad, ¿no? El 23% de las mujeres eran amas de casa en 2010. De 2007 a 2010, estamos hablando aquí de la división del trabajo al interior la división del trabajo doméstico, ¿no? De 2007 a 2019, el número de amos de casa ha aumentado en un 55%. 360.000 amos de casa frente a 3.300.000 amas de casa ese año. Y de esas amas de casa, la mitad tenían 60 años o más. Y el otro dato de interés es que nunca ha habido tantas mujeres trabajadoras en España como en 2020. Trabajadoras en el sentido de que trabajan fuera de casa, en oposición a amas de casa. Entonces, esto nos da una serie de elementos de organización de la vida material y de la producción sobre los cuales pues, podríamos, con un análisis más exhaustivo, no solamente estos 4 datos, empezar a considerar cuál es la posición de la mujer, en este caso, en España contemporánea, respecto a el trabajo doméstico y el trabajo fuera. Y esto es todo por mi parte. Sandra, que no he podido dar tiempo de leer todo lo que se ha dicho en el chat. ¿Cómo hacemos? Hola. Sí, estaba justo poniendo la cámara y justo acababa de poner que, bueno, lleva dándose un debate muy largo, muy, ¿cómo decirlo?, incandescente durante todo lo que has estado diciendo. Entonces, hay mucha gente que ha comentado sobre este tema, entonces no sé si os parece que alguien, por ejemplo, Zoe, que ha sido un poco la que ha sacado el tema, pueda explicarnos un poco lo que han dicho y podemos debatirlo ahora entre todas, si os parece. Zoe, si quieres Hola. hablar, vale, sí. No sé quién... Bueno, soy hombre. No, soy mujer. Bien, bien, pues. Y, bueno, yo no saqué el tema, yo solo estoy respondiendo a Joaquín. Yo tenía una duda sobre la lectura. Las tengo ahí diseminadas por los comentarios que tanto mencionamos. ¿Podría leer unas? ¿Me podrían contestar algunas? Porque en serio me resultó bastante difícil la lectura. Ok, pues déjenme buscarlas. Mm, en la lectura pareciese ser que Marx está, bueno, la de la producción, pero pues tenía la duda de si la superestructura puede de vez en cuando repercutir en la misma base, porque parece ser que, al menos en lo que entendí, no es así, y lo llevo al ejemplo que da en el modo de producción de la antigüedad, ¿no? En este del Estado, porque menciona que de la familia, bueno, que de la tribu se deviene una ciudad, lo cual a día de hoy, pues no es así. Entendemos que Gobekli Tepe y más lugares, como los templos, fueron anteriores al desarrollo de las ciudades, y por lo tanto a mí me expone a mí que primero fue una impresión de la superestructura en el medio, a diferencia de lo que postulan en el texto, ¿no? Que de los medios surgió pues efectivamente la relación social. Y no sé, podemos entenderlo a través de que pues la misma sacralización de la naturaleza a través de la superestructura. Esa era la primera pregunta. ¿Qué más? Otra pregunta. Sí, determinismo Marx. Ese determinismo que vemos en toda la lectura. ¿Cabe libertad? Porque pues nunca menciona algo similar, menciona el cambio de la clase hegemónica, ¿no? Y luego la disolución pues de la misma división del trabajo y de la propiedad. Pero ¿cómo funciona el individuo de una manera focalizada?
dimensión delta igual a 1. ¿Cómo podemos entender a la... ¿Hola? Es que se te escucha un poco regular, se está cortando todo el tiempo. Uy, pues lo escribo. Bien, bueno, solo por la primera pregunta, lo que he llegado a captar de la relación entre base y superestructura, ya hay también textos posteriores. Claro, aquí estamos solamente ante un esbozo muy general de la cuestión, ¿no? Y entonces, pues, se está situando a grandes rasgos los elementos. Pero por supuesto que la estructura incide también en la base y hay una reacción de vuelta y dice, ¿no? En alguna carta dice por ahí Engels que el hecho de que el Estado, o sea, perdón, el derecho no sea más que una consagración de las relaciones de producción, puede haber un mal o un buen derecho que ordene bien o mal las relaciones de producción. Por ahí, mira, pegáis por ahí las cartas de Engels. Pues sí, ahí hay textos donde se explica esto. Ah, la ha puesto Joaquín, pues ya está, resuelta la duda. Aquí estábamos solamente ante las premisas más generales y estructurantes. Todo esto eh, lo vamos a ver en los futuros textos, cómo se desarrolla y otras conexiones más, digamos, como más sutiles, ¿no? Por decirlo así. Acaba de Por preguntar. ejemplo, Uy, perdón, David, nada, dale, dale. no sé, también estaba pensando en la otra cuestión de la relación con la naturaleza. La propia relación mágica con la naturaleza, como lo exponen aquí Marx y Engels, tiene que ver con un desarrollo escaso de las fuerzas productivas y un dominio escaso del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? A medida que aumenta el desarrollo de las fuerzas productivas y el dominio de la naturaleza, esa concepción mágica va desapareciendo, porque en la propia relación a través de la producción entre ser humano y naturaleza, o ser humano y el resto de la naturaleza, se va adquiriendo pues una comprensión pues más apegada a los procesos naturales, ¿no? Por la propia experiencia de dominio respecto al resto de la naturaleza o aspectos del resto de la naturaleza. Entonces, bueno, claro, pero tú puedes decir que una concepción mística de la naturaleza redunda mantener esa relación material de poco dominio. Claro, esto se retroalimenta, ¿no? O sea, no es unidireccional, eso por supuesto. ¿Cómo seguimos, Sandra? Sí, nada, decir una cosa, que es que hay un montón de cuestiones desde el principio acumuladas, pero también veo como que hay un tema que ha ocupado bastante tiempo de la presentación, que no sé si preferís que tratemos ahora o que continuemos con ello, o voy leyendo las preguntas que han ido escribiendo los participantes y las participantes desde el principio. Pues yo a tu criterio, Sandra, porque como no las he podido leer, ¿cómo consideras que es más? Bueno, Voy a ir leyendo las cuestiones y luego cuando lleguemos al punto vamos respondiendo. Es que al principio Carlos había puesto una pregunta nada más empezar, que era ¿cuál es la relación entre la naturaleza, el ser humano y el desarrollo de las fuerzas productivas y o industria? Eso es lo que se había planteado al principio de todo, cuando había empezado la presentación. vale, pues dicho muy rápidamente, el ser humano es parte de la naturaleza, el ser humano tiene aspectos en su ser naturales y media con el resto de la naturaleza a través de la producción, ¿no? Entonces, en función de cómo es el estado de la producción, tiene un tipo de relación u otro con la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ciencias naturales se desarrollan con el desarrollo del modo de producción capitalista porque el desarrollo técnico implica la necesidad de aprovechamiento y conocimiento de diferentes aspectos naturales, ¿no? Entonces, a nivel general, esta es la respuesta. Y a nivel concreto, pues en cada momento histórico habría que ver esta generalidad cómo se concreta. Si alguien quiere añadir algo a esta respuesta, que diga algo.
Y nada, si no, pues continúo leyendo. También Carlos había puesto, en prólogo se hace referencia a la formación social y a la formación económica para referirse a la sociedad. Y en otros textos he leído formación económica social. Pero pareciera que lo social hace referencia tanto a la base económica como a la superestructura. Y lo económico solo a la base. ¿Por eso es que se hace referencia a lo económico social? Por si quieres ver dónde está David, está en la 18:30, en el minuto 18:35. Pues me pilla, no es algo que le haya dado vueltas, yo no puedo responder nada concreto ahora mismo. Si alguien quiere decir algo respecto a este tema, es el momento. Que igual también la pregunta se ha hecho hace mucho tiempo y ya nos habíamos olvidado, pero bueno. Pues entonces, si os parece bien, continúo. Luego Zoe había escrito también, no entendí bien cómo se escinde el interés común en el estado de los intereses particulares. En el capítulo de la ideología, Marx expone cómo la superestructura solo es producto de la base. Ahora bien, ¿la superestructura no puede repercutir en la base y dejar de ser mero producto de la misma? ¿Es que aquí no actúa la dialéctica? 18:42. Sí, bueno, eso lo dejamos respondido con la carta de Engels a Bloch, yo creo. Vale, pues fenomenal. Entonces, sigo. Sí, es verdad, esto lo hemos respondido, perdonad. Y luego Carlos ponía, según la ideología alemana, si el germen de la propiedad privada es la familia donde la mujer y los hijos son esclavos del marido, entonces esa es la primera gran lucha de clases, lo cual se confirma con la posición de Domenico Lo Surdo con base al manifiesto comunista. Y aquí es donde se ha generado todo este debate, yo creo, en torno a esta cuestión. Lo de con base al manifiesto comunista, o sea, la cita en la que Los Zurdos se apoya para esta cuestión es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es en la cual dice Engels que que la dominación del hombre por la mujer coincide con la primera dominación de clase. Y ese texto lo vamos a leer, creo que es la próxima semana ya, o si no, dentro de 2. O sea que podemos debatir el hecho sobre el texto con desarrollo minucioso de Engels. Pero vamos, Engels lo dice claramente, porque hay una división del trabajo entre hombre y mujer en la cual la mujer es dominada por el hombre. ¿Pudiera abundar un poco? Perdón. Yo es que lo dejaría por Sí, la siguiente sesión por el hecho de que va a estar explicitado ahí. O sea, de que es elemento de la siguiente sesión. sí, perdón. Sandra, no sé si has hablado algo porque no se te ha oído. Que si el compañero... Ahora... Que nada, que si el compañero quiere decir algo, porque creo que también había escrito que le apetecía comentar alguna cosa, que no hay ¿Cómo no? problema. Sí, es que en el momento en que precisamente se forma la familia, es cuando, digamos que paralelamente se da una producción, vamos a decir, un excedente de recursos materiales. Y entonces se da la división del trabajo al interior de la familia, el hombre sale a la vida pública, la mujer se queda en la vida privada, y también empieza a haber una distribución distinta de la propiedad privada, vamos a decirlo. Entonces, los que se quedan con más establecen vamos a decir que trasladan esta relación jerárquica de la familia hacia la sociedad, y de ahí todas las construcciones sociales que se van dando con esta misma relación jerárquica. Por eso se dice que tiene toda una relación, un sistema patriarcal, por eso lo vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma estructura actual nosotros la podemos ver en todos los sistemas sociales. La familia, el trabajo, la escuela, el mismo Estado.
Y eso ha permeado en todas las relaciones humanas, que al final de cuentas se vuelven relaciones de poder. No sé si se me escucha, se corta, perdón. Sí, se escucha. Lo único que, Gracias. bueno, que hay un detalle que es algo diferente en la tesis de Engels, pero eso que dejaría para el próximo día, porque justo es el texto que vamos a leer, porque la división sexual del trabajo es previa a que exista un dominio entre el hombre y la mujer. Hay una división sexual previa a la existencia de la propiedad privada y Sí, es para el claro. desarrollo. Sí, claro. Eso es precisamente en parte por la, la fisiología, ¿no? La mujer es la que tiene a los hijos y entonces pues está encargada, digamos, no de forma natural, pero sí de la crianza de los hijos. Y entonces eso la ató un poquito, digamos, más a estar, pues, no en el seno, sino quedarse, digamos, en la crianza de los hijos y el hombre salir a buscar comida, salir a cazar, salir, etcétera, otras cosas. Sí, aquí, por ejemplo, sería muy interesante reflexionar sobre qué desarrollo material ha tenido que existir para que esa división sexual del trabajo se ponga en cuestión, ¿no? Y la mujer llevada crecientemente al trabajo social, ¿no? O sea, al trabajo industrial, para que esa división sexual del trabajo tan antigua pueda ya ser claramente puesta en duda e incluso empezar a surgir pues formas parciales de producción social de la familia, ¿no? Como pueden ser guarderías o cosas así, de las cuales tenemos, ¿cómo decir?, primeros o desarrollos en la sociedad capitalista, pero que nos puede anunciar cómo puede ser en una sociedad comunista. Aquí es siempre esto está. Yo creo que es eso. El capítulo debe servir para que siempre partamos de estas premisas de análisis de la forma en que se organiza el trabajo, se reparte, quién se encarga de qué, por qué es posible que el trabajo en un momento dado sea llevado por cierta gente, qué condiciones de desarrollo de fuerzas productivas permiten otras cosas y en un momento dado una organización del trabajo que hasta entonces era aceptada porque era funcional, se presenta como claramente como una opresión que hay que superar, ¿no? Y que hay que revolucionarla, ¿no? Guilla ha levantado la mano, tiene la palabra si quiere decir algo. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale. A ver, yo quería compartir un poco una duda que tengo, porque no llego a entender del todo la noción de división del trabajo. De hecho, se ha comentado bastante por el chat sobre si, por ejemplo, si hay divisiones del trabajo que no sean opresivas o cualquier división del trabajo va a ser opresiva por definición. Por ejemplo, en el texto de la ideología alemana también se mencionaba en relación a la división del trabajo la voluntariedad con la que se hace como un factor decisivo. Digo esto porque, por así decirlo, me causa un poco de duda y de conflicto el tema de cómo se supera esa división del trabajo en términos reproductivos. Porque, claro, es cierto que el trabajo doméstico se puede socializar en gran medida en términos de las comidas, se pueden hacer en comedores, los servicios de limpieza podrían socializarse, se podrían hacer guarderías, pero en última instancia hay una base material biológica que nos divide entre cuerpos gestantes y cuerpos no gestantes, es decir, bueno, entre hombres y mujeres. Entonces, claro, en ese sentido, mientras el ser humano se siga reproduciendo, inevitablemente va a haber una división sexual, como mínimo, del trabajo reproductivo de lo que conlleva el proceso gestante, al menos hasta el parto. Eso va a ser inevitable mientras siga habiendo seres humanos que se reproduzcan. Entonces, claro, ¿hasta qué punto eso se podría calificar de división del trabajo? O si se hiciese en una sociedad donde es completamente voluntario y no hay ningún tipo de presión o institución, ya no sería división del trabajo, sino que sería otra cosa, o no sé. No sé muy bien si se me entiende por dónde van los tiros. Vamos, es una duda que me ha surgido ahora.
Sí, yo creo que hay categorías en la ideología alemana que no se, que luego van depurando Marx y Engels o dándoles más exactitud, ¿eh? Pues la misma idea de modo de producción. Entonces, creo que es normal. Y en este caso creo que la división del trabajo también tiene como un uso más diverso que en otros textos de después. Y ocurre, además de lo que dices de las diferencias entre sexo y las diferencias ineludibles en la gestación, también ocurre con la diferencia de edad de los niños y los ancianos. Entonces, hay una serie de elementos que van a impedir una igualdad absoluta, ¿no? Que es una de las cosas que rechaza, por ejemplo, Engels en el Antiduri, ¿no? La idea de una igualdad total, lo que es imposible que exista una igualdad total. Eso no quita, pues, que se reduzca realmente a las diferencias basadas en esto, hasta al punto que tú has dicho, ¿no? La pura gestación. Pero vamos, que no tengo respuesta, lo resolverá la sociedad futura. Yo Guille había quisiera, levantado la... Creo que había levantado primero Guille y luego Nicolás. Me parece, ¿eh? creo que ya la bajó Guille. Sí, Vale, sí, pues dale, efectivamente Nicolás, y luego Amanda. hay una división efectivamente biológica, por ejemplo, en cuanto a la gestación. Sin embargo, lo que se ha dado en la sociedad es darle a la mujer todo el papel de la crianza de los hijos y se ha negado o autonegado o relegado el hombre a no tener este papel. Entonces, ¿qué sucede? Desde los trabajos, desde que tenemos permiso, por ejemplo, para las mujeres, para la maternidad y no para el hombre, pues ya ahí puede haber algo injusto, ¿no? Porque efectivamente, desde el momento, efectivamente para la procreación y hasta la gestación, pues sí hay una división biológica, pero toda la división social al momento en que nacen los hijos, pues son construcciones, ¿verdad? De cómo ha sido. Y pues tradicionalmente el hombre es el que sale a proveer, el que sale a trabajar y todo, y la mujer la que se ha quedado en la casa. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. El hombre puede participar desde que nace el hijo en la crianza a la par exactamente de la mujer. Nada más. Y como dice compañero David, bueno, pues son cosas que vamos a tener que descubrir y que cambiar, ¿no? Como sociedad, cómo lo queremos en realidad. Lo que tenemos que ver es que todo, desde que se formó la familia tradicional, como conocemos la familia monogámica, todo han sido construcciones sociales. Y como el mismo Marx lo dijo, todas las construcciones sociales pueden ser cambiadas por el mismo ser humano. Eso creo que es lo más importante de todo lo que tenemos que ver, ¿no? No son cuestiones naturales. Lo natural aquí es que sí, la mujer se embaraza y tiene al hijo, pero ya de ahí toda la construcción social a partir del hijo, el cuidado, la crianza, los roles, los estereotipos de género que hay que seguir, todo, pues son construcciones sociales que podemos y debemos cambiar para modificar esta sociedad. Yo aquí, al hilo de lo que ha dicho Nicolás, sí me gustaría subrayar una cosa, porque estando de acuerdo, hay una forma de concebir lo que ha dicho Nicolás que nos alejaría del marxismo, ¿no? Podría tomarse esa desviación. El hecho de que todos son construcciones sociales, pero como se ha subrayado mucho en la ideología alemana, son construcciones sociales con base en cierto desarrollo de las fuerzas productivas y la transformación de estas construcciones sociales que están ancladas en una actividad productiva económica real, una división del trabajo real, es posible solo cuando se llega a cierto desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, el comunismo no es la voluntad de acabar con el capitalismo, sino que es la posibilidad práctica y encima efectiva en el propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, es una construcción condicionada materialmente en cada momento, y lo que también constatamos es que y esto lo veremos con Engels, desde el desarrollo de la gran industria, la idea de que el hombre provee ha ido en
en detrimento, ¿no? Ha ido, hombre, no es una transformación que se haya hecho absoluta, todavía persiste, pero ha ido decayendo esta idea. Por eso había traído esos datos sobre las amas de casa, que también tiene relación con esto, ¿no? Hasta llegar a un punto en el cual una división tradicional sexual del trabajo se vuelve intolerable. Pero no porque hayamos llegado a la conclusión de que es injusto porque ahora somos más inteligentes, bueno, por la razón que sea, ¿no? Sino porque realmente se ha modificado la relación económica entre los sexos. Ya no es efectivamente ni necesariamente por la actividad productiva del hombre el que provee, pues entonces de ningún modo debe ser la mujer la que cuida, ¿no? Entonces es una transformación material que ya se ha estado empezando a dar, la que empuja pues bueno, a dar ese cambio de manera plena y a identificar todos los restos que entran en contradicción con los cambios que ya se han dado y los cambios que se aspiran a dar. Y aquí entra también en relación pues la relación entre las aspiraciones del movimiento obrero y las de la cuestión de la mujer, pues por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de guarderías públicas y de medios públicos para que todas estas aspiraciones puedan ser efectivas, ¿no? Pero también el capital también está operando, porque, bueno, no sé, en España llegan publicidad a las casas, menús relativamente baratos que te los traen a tu casa tanto diariamente como una vez a la semana. Entonces, el desplazamiento la eliminación del trabajo doméstico como trabajo mercantilizado, no como trabajo social voluntariamente cooperado, sino como mercancía, también es algo que se ha ido desarrollando en el modo de producción capitalista, y eso también veremos, y habla Bebel de ello, desde la introducción de la lavadora hasta fenómenos como este, en el cual te traen la comida hecha semanalmente a casa. Pero claro, pues, que eso es posible para ciertos sectores, no para todo el mundo. La cuestión es que en todo momento estas aspiraciones las entendamos ligadas a unas condiciones materiales que están operando y que son sobre la base sobre la que se erigen las consideraciones morales y las aspiraciones revolucionarias, etcétera, etcétera. Amanda, que lleva un buen rato con la mano levantada, por favor, que hable. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Va. Sí, yo quería decir que me parece súper interesante lo que comenta Guille, y yo creo que pues no es casual que por eso, pues sí, las mujeres del SPD y luego pues del Partido Comunista tuvieran en su agenda, por ejemplo, la lucha por el aborto, ¿no? O sea, pues justamente era una cosa que estaba en su agenda, y de hecho ellas lo tomaban como una cuestión de clase. O sea, me parece que para ellas era bastante claro que esta cuestión de los cuerpos gestantes, que pues sí es una división sexual que cae sobre nosotras, pues sí es un trabajo que no, o sea, justo esta división del trabajo no va a dejar de ser trabajo hasta que esté en una cuestión como de autonomía y de decisión, ¿no? Porque si no, obviamente está ahí metido el Estado, y si está metido el Estado, pues está el control de la natalidad, que tiene que ver con este trabajo que forzosamente cae sobre justamente las personas gestantes, por decirlo de alguna forma, que bueno, somos en este caso las mujeres. Entonces, pues nada más comentar eso, y pues me pareció muy interesante. Y yo tenía una duda. Sí, tenía una duda. ¿A qué se refiere, o sea, con esto de división sexual del trabajo natural? O sea, justamente apela a esto natural de la división de justamente de quiénes pueden gestar y quiénes no, o ya se está tomando en cuenta también una división de trabajo justo, como de crianza y esto. O sea, ¿a qué se refiere? Es tal vez una duda muy tonta, pero no me quedó del todo claro. ¿A qué se referiría Marx y Engels con esto de división sexual natural? O sea, de que ahí parte todo. Esa sería mi duda. Sí, hacen como tres divisiones, ¿no? La división del trabajo en el acto sexual, y más tarde una división del trabajo introducida de un modo natural, y lo ponen ellos entre comillas, en atención a las dotes físicas, por ejemplo, la fuerza corporal, a las necesidades, las coincidencias fortuitas, quién sabe lo que está, y encima nos ponen etcétera. O sea que
no está muy concretada la cuestión, no está. Y encima luego hay otro uso de natural en la página siguiente, cuando hablan de mientras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da, por tanto, o sea, usan natural en oposición a consciente, a voluntario. No aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural. Entonces, no me atrevo aquí a contestar exactamente lo que estaban pensando aquí. Pero bueno, dotes físicas, necesidades, coincidencias, y lo ponen ellos mismos entre comillas. O sea que podemos entender que es todo lo que emana de las cuestiones biológicas, las cosas inmediatamente que se pueden adosar, ¿no? Por esas, a partir de la diferencia biológica, diría yo. Ok, gracias. Creo que tenía la mano levantada también Nicolás, por si quiere decir algo. Sí, muchas gracias. Nada más con lo que decía David, claro que estoy aclarando, precisamente estas construcciones sociales sí tienen una base productiva, por supuesto, pero todas las estructuras sociales creadas a partir del patriarcado crean esta estructura jerárquica, como les decía, en todos los sentidos. Entonces, todas estas estructuras jerárquicas actualmente en la escuela, los trabajos, el Estado, tienen esta estructura patriarcal, independientemente de que una mujer llegue a ocupar el puesto dominante, ¿sí me explico? Simplemente pasa la mujer a ocupar el puesto, pero no se rompe la estructura jerárquica. Entonces, reformas, podemos incluso cambiar, como se ha hecho en algunos países del capitalismo al socialismo, entre comillas, pero no se rompe esa estructura jerárquica. Por eso hemos caído de nuevo en lo mismo. Entonces, hasta que no se cambien todas estas estructuras de la sociedad, sí se pueden hacer intentos y eso, pero se pueden hacer avances como esto de a lo mejor el trabajo doméstico, etcétera, pero sigue habiendo dominación de unos seres humanos sobre otros. Y en este sentido es el mismo sistema que ha pasado, digamos, de unas formas a otras, pero desde la construcción de la familia, la propiedad privada y el Estado, como lo dice Engels, desde ese momento hasta nuestros días, ese constructo social de la estructura jerárquica se reproduce en todos los sentidos, y desde el aparato ideológico también es para reproducir este mismo sistema. El gran jerarca es Dios. De ahí, en todos los países tenemos un presidente, en todas las organizaciones sociales tenemos una estructura jerárquica, desde la familia hasta el Estado. Gracias. Perdón, y abundando, entonces, esto es a lo que debemos de entender como el patriarcado. El patriarcado no es simplemente que un hombre, o sea, sí es la dominación, se da dentro del seno de la familia, porque así se construye, el hombre es el patriarca, pero en nuestras sociedades, aunque cambie, incluso muchos feministas lo han dicho, nosotros hemos intentado cambiar la pareja, pero caemos de nuevo en los roles. Están por ejemplo, en parejas de lesbianas, donde la mujer, una adopta el rol del hombre y el otro el rol de la mujer. Si me explico, el rol dominante o el rol pasivo. Entonces, independientemente de que se cambien los roles y todas las estructuras, no las estamos cambiando, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, y es a lo que apunta finalmente el comunismo, pasando por la etapa del socialismo, que a mi manera de ver ya es algo que no se va a dar. Tenemos ahorita un problema mayor, que viene siendo el problema ambiental, que yo creo que se nos va a venir antes que eso. Gracias. ¿Qué feministas? Bueno, ahí te puedo pasar unas citas, Amada, perdón.
acabo de leer hace poco unos textos. En este momento no tengo el... Ahorita en un momento te paso la cita. Que se tienen que construir también las feministas y las lesbianas, los homosexuales, todos tenemos que construir nuevas relaciones humanas no basadas en el... Como están comentando por el chat, bueno, dice Esti que esto que se está originando ahora mismo lo vamos a tratar en las siguientes sesiones, simplemente por no alargar tampoco mucho más este tema, porque también hay otras preguntas que también hemos dejado sin contestar. Pero vamos, que de todas maneras, si alguien quiere hablar sobre ello, por supuesto puede hacer un pequeño comentario, pero cierto es que este debate encajaría un poco más en las siguientes sesiones. Pero bueno, simplemente decirlo. Sí, Sandra, que tú tienes con todas las preguntas. Pasa al siguiente tema, que es completamente cierto. Vamos a tener 2 sesiones, no una, sino 2 para este mismo debate. Si tú tienes identificada, es que yo me he perdido ahora. Sí, un segundo, que también se me ha ido muchísimo el chat, pero tengo el minuto puesto. Vale, es que, bueno, Carlos preguntaba al principio también del todo que, bueno, que sí, por supuesto que no quiero coartar tampoco a que nadie siga hablando sobre este tema, si le apetece mucho compartir algo, por supuestísimo, que puede compartirlo, pero es por no dejar tampoco otras preguntas sin responder. Bueno, que preguntaba Carlos que cuál es la relación entre enajenación e idealismo. Dios. En este caso, enajenación, ya hemos visto que lo usa Marx como una palabra para hablarle a los filósofos, para que los filósofos le entiendan, porque los filósofos necesitan usar estas categorías y no lo iban a entender explicando la contradicción entre la vida material y la concepción de los seres humanos que se estaban comportando respecto a su producto, o nos estamos comportando respecto a nuestro producto humano como algo ajeno que nos domina porque porque es un producto que no coordinamos voluntariamente, sino que está producido a través de diferentes individualidades que operan y en su interconexión da como resultado algo que nadie controla, ¿no? Y que, por ejemplo, pues eso son el gran mercado del mundo. Eso es una realidad que conecta, aquí podemos ver ya en esto que hemos leído detalles de lo que luego será en el Capital, el fetichismo de la mercancía. Por ahí vemos conexión, pero bueno, el idealismo es la concepción de una concepción sobre la realidad en la cual prima la idea sobre la materia. Entonces, en general, no sé si se puede decir que hay una relación entre idealismo y enajenación. Una relación puede ser, pues, todas estas posturas de filósofos idealistas que encuentran el mundo desgarrado, el ser humano perdido de dominio, y se quedan en esa reflexión subjetivista, en ese desgarro, pero no están entendiendo cuál es la condición material que da como resultado ese ser humano moderno impotente y aislado en un todo social que le domina y que se le echa encima. En nuestro caso, en el caso de por aquí, Arturo Pérez Reverte es un buen personaje que está en del periodismo y la escritura, que está en estas posiciones, que insulta al mundo y no entiende nada porque lo está concibiendo de manera idealista y no está comprendiendo cuáles son las dinámicas económicas sobre las que asienta esta incapacidad de la sociedad contemporánea de tener control sobre sí misma. Todo lo que puede decirte, Carlos. Y nada, simplemente deciros, chicos y chicas, que ya nos hemos pasado de las 8. Voy a leer otra pregunta más, si os parece bien, de Carlos, que hizo al principio y que tiene que ver con todo esto. Leo ahora los mensajes que habéis mandado por el grupo en torno a esto. Y si, por supuesto, alguien quiere añadir algo más a la respuesta de David, que lo haga, por supuesto. En cuanto a esto, Carlos preguntaba al principio, ideológicamente, ¿es la enajenación la forma primaria que provoca el patriarcado y demás luchas de clases? ¿En qué minuto está?
En el 1900, creo, más o menos. No sabría qué responder. No, no creo que vaya por ahí. La enajenación, Sí, perdón, es que han preguntado que repita que han pedido que repita la pregunta. Nada, simplemente la leo un segundo, perdón que te corte, David. Ideológicamente, ¿es la enajenación la forma primaria que provoca el patriarcado y demás luchas de clases? no, no termino de agarrar la pregunta. No, habría que hablar más con Carlos sobre a qué quiere decir exactamente ideológicamente, enajenación en este caso. No, no termino, no, no, no sé qué. No sé si Carlos quiere abundar en esto. O escribir la pregunta, o si no, no te preocupes, ¿eh? Ah, vale, vale. Fenomenal. No sé si alguien quiere intervenir por última vez, por ir cerrando un poco todo esto, porque muchas de las cuestiones que se han abierto aquí y que se siguen debatiendo por el chat, creo que sí que es verdad que son muy interesantes y ha estado muy interesante el debate, pero creo que va a encajar mucho mejor o vamos a respondernos las propias dudas con otras lecturas que vamos a hacer posteriormente. Pues Sandra, si está aquí así la cuestión, se puede cerrar. Ah, creo que Nicolás quería decir algo, pero si Que al diga, margen de. que diga Nicolás lo Perdón. que... Nada más de la ideología, bueno, así rápidamente, es el aparato ideológico es la forma de reproducir, ahora sí que vamos a valga la redundancia, ideológicamente, todas las estructuras del Estado. Así fueron creadas, así fue creada la religión para justificar precisamente esa dominación de unos seres humanos sobre otros. Y la ideología es algo que nosotros interiorizamos desde que nacemos, desde la construcción del yo, para dar una justificación, vamos a decir, y a fin de cuentas, como lo dice Althusser, para reproducir todas estas estructuras del Estado. Y a fin de cuentas es esta estructura jerárquica que de tanto he estado hablando. Gracias. Y luego Zoe había hecho una pregunta de si alguien podría explicar qué es la ideología. Bueno, pues remitimos al Diccionario Filosófico de Marxismo enviado por correo. Entonces, Sandra, creo que no queda nada más, ¿no? Están preguntando, creo que igual por el correo del seminario podrías enviarlo, no sé si se refiere a lo que ha dicho Nicolás que iba a compartir o al diccionario.
No, creo que se referían a lo de Nicolás, sí. Vale. Sí. Pues ya está. Podéis hablar por privado también, personas, y compartiros el correo. Pues el chat permite hablar en privado con una persona y pasarle tu correo y cosas así. Sí, fenomenal. Entonces realmente no habría nada más. Vale. Pues nada, cerramos la sesión. Muchas gracias a todo el mundo. Y a ver si seguimos así centrando más el debate y tal. Y nos vemos la semana que viene. Enviamos el vídeo y todo lo que hay, y recordamos lo que hay que leer en un correo, pues pasado mañana, yo creo. Muy bien, pues fenomenal, chicas. Hasta la próxima.